Vamos a trabajar con la siguiente regla de derivación, las siguientes reglas de derivación, que son la regla de producto y una que nos va a servir para resolver también estos ejercicios, que es la derivada de raíz de x. Entonces agregamos más reglas de derivación, la número 11 y la número 12. ¿Okay? Digamos, la más importante o relevante en este caso sería la número 11, que es una regla de producto. Producto significa multiplicar, ¿no? Entonces aquí hay una función que está multiplicando a u por b. Entonces vamos a ver a qué se refiere esta parte. Y la regla de cómo derivar estos términos que se están multiplicando aplica de la siguiente forma. Aquí tengo a la letra u. Para derivar un producto o una multiplicación, tengo a la letra u que se repite y lo voy a multiplicar por la derivada de b. Recuerden este símbolo que significa derivada. Entonces, si yo tengo dos términos que se están multiplicando, escribo el primero tal cual y multiplico por la derivada del segundo más el segundo término por la derivada del primero. Entonces, ahorita vemos cómo resolver este tipo de derivadas, y es una de las más importantes en las reglas de derivación, que es la regla del producto. Y otra que me va a servir, porque también vi que hay unos ejercicios que se resuelven con raíces, es la derivada de una raíz cuadrada de x. Si yo tengo la función raíz cuadrada de x, su derivada es 1 sobre 2 raíz de x. ¿Okay? Entonces siempre que yo tenga este símbolo, o perdón, este término, su derivada va a ser 1 sobre 2 raíz de x. Entonces vamos a ver cómo utilizar sobre todo la derivada cuando tengo un producto, una multiplicación de funciones. En este caso voy a calcular la derivada de f de x igual a coseno de x, x cuarta. ¿Okay? No me dice exactamente u por b, pero yo tengo que identificar en los ejemplos a qué se refiere u y a qué se refiere b. Aquí, aunque no me indica una multiplicación, coseno de x es una función trigonométrica y x a la cuarta es otra función de tipo algebraica. Entonces ya tengo las dos. Tengo que poder identificar dónde, qué término se refiere o qué función se refiere la u y a cuál se refiere la b. ¿Okay? Entonces, en este caso, esta parte de aquí es una función trigonométrica y la vamos a llamar u, y la siguiente parte es una función algebraica y la vamos a llamar b. ¿Okay? Entonces hay que saber diferenciar cuál es u y cuál es b. Para poder derivarla, entonces hacemos lo siguiente. Según la regla de derivación, la voy a poner aquí abajito, tengo que multiplicar u por b' y luego sumarle b por u' o la derivada de u. Entonces, ¿quién es u en este ejercicio? Coseno de x, y la u, si ven en esta partecita, se mantiene como está, quiere decir que no la voy a derivar. Entonces la derivada sería empezando con coseno de x. La u es coseno de x y lo voy a multiplicar por la derivada de b. Esto es b, pero yo no quiero solo b, yo quiero la derivada de b. Entonces la primera parte se queda igual y la segunda parte hay que derivarla. ¿Cómo se deriva x cuarta? Porque aquí me pide derivada de b. Eso significa esta notación. Pues x a la cuarta, su derivada sería bajo el 4 y escribo x al cubo. Acuérdense que hay que restarle 1. ¿Okay? Entonces esta es la primera parte, u por b'. Luego tengo el símbolo más y ahora necesito poner la b sin derivar. Aquí no hay símbolo de notación de derivación. Entonces escribo la b como está, que es x a la cuarta, y lo voy a multiplicar por la derivada de u. La derivada de u, o la derivada de coseno de x en este caso. ¿Cuál es la derivada de coseno de x? Hay que ir a las reglas de derivación. La derivada de coseno es menos seno. ¿Okay?
Entonces hay que tener mucho cuidado con respecto a esta regla del producto. Una vez más, esta es la regla del producto y tengo que identificar quién es U, quién es B y qué se deriva. Entonces en este caso U es coseno de X, la derivada de B sería 4x cúbica porque aquí tengo a B, entonces esta parte se deriva y luego le agrego la B, ahora sin derivar, exactamente igual, y la multiplico por la derivada de U, que la derivada de coseno es menos seno. Entonces esos son los pasos que hay que seguir para la derivación de un producto. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado en esa partecita. ¿Cómo se puede enunciar esta regla del producto? Es, si yo tengo una función de U por B, la derivada será el primer término multiplicado por la derivada del segundo más el segundo término multiplicado por la derivada del primero. En este ejemplo sería mi primer término, así como está, multiplicado por la derivada del segundo más el segundo término, así como está, multiplicado por la derivada del primero. ¿Okay? Entonces nada más hay que saber en qué momento se deriva y en qué momento no se deriva. Una vez que tengo esta respuesta, vamos a acomodarla de manera correcta. Aquí estoy multiplicando coseno de x por 4x cúbica. Entonces aquí, bueno, realmente una función trigonométrica no se puede multiplicar por una función algebraica. Entonces lo único que hacemos es acomodarla de acuerdo al álgebra, que es empezar con 4x cúbica y luego acomodar el coseno de x. Esto simplemente los cambios de orden, ¿okay? Normalmente se manejan de esta forma. La función trigonométrica queda como al final del término. Y en la segunda parte que tengo x cuarta y menos seno de x es una multiplicación, entonces vamos primero a multiplicar los signos. Más por menos me da menos. Y lo mismo, primero pongo la parte algebraica, que es x cuarta, y luego pongo la parte trigonométrica, que es seno de x. Este ya no va porque ya lo multipliqué. Menos por más me dio menos. ¿Okay? Entonces esta sería la respuesta para esta función utilizando la regla del producto. Sí hay que repasarlo, hay que verlo con calma, es una de las reglas más utilizadas, pero pues sí, en una primera vista puede ser un poco complicada. Entonces nada más hay que ir con calma y repasar. Siguiente ejemplo para utilizar esta regla del producto. Se tiene a la función seno de x, x a la menos 2. Esa es la función. ¿Okay? La derivada va a ir de la siguiente forma. Identifico, seno de x es una función trigonométrica, entonces a este le voy a llamar u, y x a la menos 2 es una función algebraica y le voy a llamar b. Entonces tengo dos partes, se utiliza regla del producto. Y la regla del producto una vez más es mi primer término multiplicado por la derivada del segundo más el segundo término multiplicado por la derivada del primero. De esa forma es como leemos la regla del producto. Entonces, si ustedes logran identificar cada uno de los términos y ya saben hacer derivaciones, nada más vamos a ir siguiendo el orden que nos marca. Primer término, ¿cuál es? Seno de x. Entonces, ese se queda como está, seno de x. Lo voy a multiplicar por mi segundo término, pero derivado, porque aquí está el símbolo. Y aquí va la siguiente parte. ¿Cómo derivamos x a la menos 2? Sea positivo, como en el caso del primer ejemplo, o negativo, se siguen las mismas reglas. Tengo que bajar el exponente. Así como aquí bajamos el 4, pasó a ser coeficiente, el menos 2 también baja como coeficiente. Entonces aquí pondríamos menos 2. Y como tengo un negativo,
aguas con esos negativos, vamos a ponerle paréntesis. Entonces bajo el exponente a coeficiente, reescribo la x y lo mismo. Al exponente le tengo que restar 1. Así como aquí al 4 le restábamos 1 y se volvió 3, aquí al menos 2 le vamos a restar 1. Menos 2 menos 1 nos da menos 3. La regla se sigue exactamente igual, solo hay que tener cuidado en cómo se manejan los signos negativos. Entonces, ¿qué es lo que ya tengo en este ejercicio? Escribí el primer término, que era seno de u, lo multipliqué por la derivada del segundo término. El segundo término era x a la menos 2 y lo derivé. Y ahora nos vamos a agregar la suma del segundo término, que se escribe así tal cual, aquí está la regla. El segundo término es x a la menos 2 y lo vamos a multiplicar por la derivada del primer término. El primer término es seno de u. ¿Cuál es la derivada de seno de u? Perdón, seno de x es coseno de x. Entonces, en la segunda parte escribí el segundo término y lo multipliqué por la derivada del primer término. ¿Okay? Entonces, nada más vuelvo a repasar. Primer término por la derivada del segundo. Entonces, derivo esta partecita. Primer término por la derivada del segundo. Más segundo término por la derivada del primero. Más segundo término por la derivada del primero. Solo hay que saber cuáles se derivan y cuáles no se derivan. ¿Okay? Y ponerlos en el orden que nos indica la regla del producto. Entonces, una vez que hago esto, ahora procedemos a acomodar nuestra respuesta, que en este caso, como les había mencionado, primero escribo la parte algebraica que lleva un negativo. Aquí es negativo y el seno de x es positivo. Entonces, menos por más me quedaría menos 2x a la menos 3 seno de x. Acuérdense que esta parte ya solo es acomodarlo. Este pasa para adelante. Y en la segunda parte tengo, pues ya está en orden, x a la menos 2 y el coseno de x. Estoy omitiendo el puntito porque de todos modos me indica una multiplicación. Esta respuesta, aunque ya es correcta, la podemos todavía acomodar un poquito más, ya que nuestra respuesta tiene exponentes negativos y por allá en álgebra, desde álgebra nosotros aprendemos que hay una forma de convertir exponentes negativos en positivos, que es simplemente pasarlos a una fracción, ponerlos en el denominador de una fracción. Entonces, si ustedes identifican en esta respuesta, esta partecita de aquí, la x tiene un exponente negativo y aquí también. Solo esto es lo que tiene exponente negativo. Entonces, y tengo dos términos, ¿no? Este es un término completo y hasta el signo de más tengo mi siguiente término. Entonces, para que este exponente se vuelva positivo, voy a acomodarlo de esta forma. Menos 2 seno de x se queda donde está. Menos 2, me salté esto y escribí seno de x. Porque el x a la menos 3 lo puedo volver positivo si lo pongo en el denominador de esta forma. ¿Okay? Entonces nada más es bajar aquel término que tenga exponente negativo. Vamos a ver si queda del otro lado. Más, si este es el que voy a cambiar, entonces me quedo con coseno de x, agrego una fracción y entonces en lugar de escribir x a la menos 2 aquí, lo escribo en el denominador como x a la 2. ¿Okay? Estas ya son reglas de leyes de los exponentes, pero aquí sale un exponente negativo, entonces hay forma de volverlo positivo. Una vez más, repasen con calma estos ejercicios. Son temas nuevos que estamos trabajando. Por último, para un tercer ejemplo, tenemos a la función y igual a raíz de x logaritmo natural de x.
Entonces, pues identificando primero quién es U y quién es B, tenemos aquí a la U, que también es una función, en este caso una función raíz cuadrada, y aquí tengo a la función logaritmo natural. Entonces son dos cosas, U, B. ¿Cómo aplico la regla del producto aquí? Tengo que tomar el primer término, multiplicarlo por la derivada del segundo, más tomar el segundo término y multiplicarlo por la derivada del primero. ¿Okay? Entonces, mi primer término es raíz de x. Se queda como raíz de x. Y lo voy a multiplicar por la derivada de b. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? Esa fue la regla 10. Es 1 sobre x. Dejo el primer término, derivo el segundo. Más, ahora escribo el segundo término. ¿Y que voy a derivar? El primero. Entonces aquí es donde les dije que necesitábamos esta regla número 12. La derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz de x. Entonces eso es lo que vamos a poner como derivada de raíz de x. 1 sobre 2 raíz de x. Es la derivada de este. Entonces tenemos aquí, este es la u, es la misma. Lo multipliqué por la derivada de b, la derivada del logaritmo natural, más dejé la b como estaba, que era el logaritmo natural, y lo multipliqué por la derivada del primer término. ¿Okay? Esta es la b y esta es el primer término. Y acomodando la respuesta, nos quedaría como, aquí es una multiplicación, raíz de x por 1 nos da raíz de x, el denominador es x, más logaritmo natural de 1 por 1 me da logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x. ¿Okay? Esta es la respuesta ya con más orden. Y todavía la podemos seguir ordenando. Estas son respuestas correctas, pero pues nada más por ordenarlas un poquito más, podemos verla de la siguiente forma. Tal vez no lo habíamos mencionado antes, aunque sí es relevante en esta parte. ¿Qué significa o cómo podemos denotar de otra forma a la raíz de x? Y por eso no había salido en los temas de derivadas. La raíz de x es realmente la x, pero elevada a un exponente fraccionario. La raíz de x es lo mismo que x a la 1/2. ¿Ok? Básicamente porque la x tiene exponente 1 que no se escribe y la raíz es cuadrada, de ahí es de donde sale el 1/2. Entonces la raíz de x es lo mismo que x a la 1/2. Yo aquí en lugar de escribir raíz de x, pude haber escrito x, esta de aquí. En lugar de escribir raíz de x, pude haber escrito x a la 1/2. ¿Okay? Sobre x. Y aquí logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x. Este vamos a dejarlo así. Nada más quiero mostrarles qué pasa en este caso. El término de abajo, cuando no tiene exponente, vale 1. Y entonces otra de las leyes de los exponentes era acerca de la división. Siempre y cuando yo tenga la misma base, en una división los exponentes se restan. Entonces si yo resto a 1/2, le resto 1, vamos a ponerlo aquí, 1/2 menos 1, eso me va a dar menos 1/2. Entonces al restar los exponentes me quedaría la misma base, pero elevado a la menos 1/2. Y lo demás se queda exactamente igual. Esto ya es álgebra nada más, son leyes de exponentes y álgebra que estamos utilizando. Y una vez más, ¿qué sucede con exponentes negativos? Que se pueden volver positivos si yo los pongo en una fracción, si los pongo en el denominador. En lugar de escribir x a la 1/2 aquí, lo escribo en la parte de abajo, ¿no? Y aunque aquí no tiene un coeficiente, vale 1, entonces aquí escribo 1.
y el segundo término lo estoy repitiendo exactamente igual, siempre. Por último, x a la 1 medio. X a la 1 medio es lo mismo que raíz de x, entonces esto realmente se puede reescribir como 1 sobre x a la 1 medio es raíz de x más logaritmo natural de x sobre 2 raíz de x. Y entonces ahora sí, ya tenemos la solución del tercer ejemplo.